Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al estudio de los Proverbios de Salomón, que semana a semana, con el favor de Dios, estamos estudiando versículo a versículo en la Biblia Reina Valera revisada 1960. Y pues nos estamos juntando todos los viernes, con el favor de Dios, acá en Cumbres de Acutzingo, número 35, fraccionamiento Pirules, acá en Tlanepantla, Estado de México. Y pues estamos estudiando, como les vengo diciendo, semana a semana. Y este estudio principalmente es para varones, pero el día de hoy, la semana que entra, están toda la familia invitada para estudiar este precioso libro en el que son más de 400 proverbios. Dese usted entonces cuenta que del capítulo 1 al capítulo 9 de los proverbios es solo la introducción. Y del capítulo 10 hasta el capítulo 31 son ya más de 300 proverbios uno a uno que da Salomón a su hijo. Y hoy, con el favor de Dios, que la semana pasada mi hermano Andrés comenzó el capítulo 10, verso 1 hasta el 5. Hoy vamos a dar seguimiento desde el versículo 6 hasta el 10 en un tema titulado Bendiciones de la Justicia. Y vamos a leer esta porción escritural. Y como acostumbramos hacerlo en el pizarrón, ¿no da choralosa? Ahí está, gracias. Hay varias palabras que vamos nosotros a leer y que nos van a dar una clave importantísima en la vida del creyente, de cada discípulo que tiene que aplicar de la palabra de Dios a su vida. Y bueno, vamos a leer desde el verso 6 hasta el 10 de Proverbios 10, y la Biblia dice: hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. El que guiña el ojo acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado. Muy bien. Antes de continuar con la exposición de la palabra de Dios, a nuestros hermanos o amigos que nos visitan por primera vez, se les ha entregado una hoja que es el 80% de la clase de hoy, el estudio de hoy, en donde vienen algunas palabras del estudio, del capítulo, de los versos, del hebreo al lenguaje actual español, para facilitar el estudio. Y ustedes, pues, con la ayuda primeramente de la Biblia, su cuaderno y sus anotaciones, y en la aplicación vamos a ver y comprobar la voluntad de Dios, que es santa, agradable y perfecta. Muy bien. En la primera línea del versículo 6 nos hace recordar las palabras de bendición de Jacob por los hijos de José. Serán las bendiciones sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre los hermanos. Si usted lee Génesis capítulo 49, versículo 26, se dará cuenta que la bendición, aunque es dada a José, esta bendición, José el soñador, esta bendición es derramada a los hijos. Representar las bendiciones de Dios como una corona es una forma maravillosa de pensar en ellas, pues honran y dan un porte digno a los justos. Por otra parte, los malvados se acarrean su propia destrucción final. Los problemas que han causado con su habla engañosa o malévola se vuelven contra ellos. Y David, en el Salmo 140, versículo 9, expresó un pensamiento similar en uno de sus salmos, en donde él dice: en cuanto a los que por todas partes me rodean, la maldad de sus propios labios cubrirá sus cabezas. Las bendiciones caen sobre la cabeza de los justos y los problemas vuelven sobre la de los malvados.
De igual modo, los justos serán finalmente honrados, en tanto que los malvados serán desacreditados. Algunos, como Judas, han adquirido una reputación tan corrupta que ningún padre pensaría darle el nombre de su hijo o alguno de ellos de este personaje. Difícilmente alguien que es padre de familia le va a poner a su hijo Judas, o difícilmente Nabucodonosor o Hitler. Todo eso tiene un trasfondo, y está en la Biblia y es muy interesante. Y tan interesante es que se confirma que su nombre será olvidado, y no así el de los justos. Dios se acuerda de todos los justos, se acuerda de los justos, de los afligidos del pueblo, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos y no se olvidó del clamor de los afligidos. Cita el Salmo número 9, versículo 12. Algunas personas están tan ocupadas hablando que nunca tienen tiempo para escuchar. Es lo que nos dice Proverbios 10, del 6 al 10. Pero los sabios, póngale cuidado, son más reflexivos. Están dispuestos a oír y hacer lo que Dios manda. Y con frecuencia la Biblia describe la vida como un viaje. Y de acuerdo a lo que dice también las Escrituras, es que el que camina en integridad, eso se refiere al que está caminando en el propósito de Dios, en la vida. Es una persona justa que anda con fe, por la fe, y que trata de vivir según la palabra de Dios. Y esto, como vamos a descubrirlo en los versículos finales de este estudio, no de Proverbios, da seguridad al cristiano. Es claro que el impío, el que no es cristiano, el que no es converso, carece de la seguridad tarde o temprano. Y este va a ser descubierto. ¿Sabe usted? El apóstol Pablo lo dice con las siguientes palabras en la primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículos 24 y 25, que dice: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, pero a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Muy bien. El necio o la necia hablan locuazmente, sin pensar, como decimos, sin considerar lo que dicen, y con esa conducta hieren a menudo al prójimo, y a la vez que se labran su propia ruina y esta final. En contraste, mis amados hermanos en la fe, el justo sopesa sus palabras, usa su boca para edificar a los demás. Eso me habla a mí como esposo de cómo tratar, cómo hablar a mi esposa. ¿Cómo le tengo que hablar a mi esposa? ¿Cómo le tengo que hablar a mis hijos? Si soy justo, si soy cristiano, ¿qué es lo que hay en mi corazón? ¿O para expresar amargura o para expresar amor? Porque esta habla, el hablar, una habla recta, es la fuente de donde brota lo hondo de una persona. Fíjate muy bien, un hombre griego, Séneca, dijo lo siguiente: reconozco el vínculo entre lo que decimos y lo que está en nuestro interior. El habla es el índice de la mente. Fin de la cita. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que el hombre tiene en su corazón lo va a expresar con sus hechos o con el habla, y de una manera mayor. En Lucas capítulo 6, versículo 45, el Señor Jesucristo dijo: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, la Biblia dice, habla la boca. Y ahora, qué regalo tan maravilloso, mis hermanos, tan hermoso, qué regalo tan hermoso de Dios es la persona del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Y lo que hay en el corazón afecta la manera en que hablamos y cualquier otra cosa que hagamos. Muy bien, vamos a recapitular. Yo me quedé picado hace 8 días
del capítulo 10, desde el verso 1 hasta el verso 5, que es tan interesante. Y después de esto vemos en esos primeros 5 proverbios, de los más de 300 que escribe, del capítulo 10 hasta el 31 Salomón, del 1 al 5, cómo Salomón le dice a su hijo: la escuela es tu casa. La educación no se recibe, mis amados hermanos en la fe, en las instituciones. Ahí es formación académica. Pero la educación la recibimos en casa. Y es el Espíritu Santo el que usa al Padre principalmente. Bendito Dios, alabado sea el Señor de las mujeres que son papá y mamá al mismo tiempo. Pero fíjate, ¿me vas a seguir? Ven, rápido, por favor, súbete, si no me va a costar trabajo. ¿Vas a escribirle? Versículo 1. Y todos por favor, Biblia en mano. Versículo 1 pone escuela en casa. Escuela del joven, perdón, escuela del joven. Fíjense muy bien, Biblia en mano, todos por favor, Biblia en mano. Y esto es muy interesante porque lo tenemos que aplicar a nuestra vida. El hijo sabio alegra al padre. Muy bien, esto es tan interesante porque vemos que la formación la da el Espíritu Santo con la palabra de Dios y es derramada por parte del Padre al Hijo. Verso 2. Mas la justicia, verso 2 parte B. Mas la justicia libra de la muerte. Ponle victoria de la justicia. ¿Me sigues? Versículo 3, mis amados hermanos en la fe. Ponle promesa de Dios, versículo 3. Jehová no dejará padecer hambre al justo. Versículo 4. Versículo 4. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes, acá leemos la parte B, mas la mano de los diligentes enriquece. Ponle el favor de Dios. Muy bien. Verso 5. El que recoge en el verano es hombre entendido. Confianza en Dios, verso 5. Pónganle cuidado. Y me van a seguir, por favor. Y del otro lado, con otro color, ponle. Aquí del mismo, igual. Y le vas a poner. Fíjense muy bien, hermanos, esto es tan hermoso, es Dios hablando a nuestra vida. Voy a volver a leer el versículo 1, síganme por favor. El sabio alegra al padre, parte B. El hijo necio, tristeza de su madre. Ponle necedad. Ándale. Verso 2. Los tesoros de la maldad no serán provecho. Verso 3. Jehová no dejará padecer de hambre al justo. Mentiras. Mas la iniquidad lanzará a los impíos. Verso 4. La mano negligente empobrecerá. Pereza. Fíjense muy bien, esto tenemos que deshebrarlo y tenemos que aplicarlo en nuestra vida porque da paso a las bendiciones que vienen a partir del versículo 6. Verso 5, el que recoge en verano es hombre entendido, confianza en Dios. Verso 5, parte final, el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Negligencia. Fíjense ustedes, fíjense muy bien, santos hermanos en la fe. Si el versículo 1 nos está enseñando algo tan hermoso, es mi oración de verdad que el Espíritu Santo siga iluminando nuestro entendimiento para edificación de nuestra vida, de nuestra familia, porque nosotros como padres somos responsables de lo que Dios nos ha dado como herencia, los hijos.
Y si el Espíritu Santo está diciendo, el hijo sabio alegra al padre, quiere decir, hay una escuela. Hay una escuela dentro de la familia. Y que el Espíritu Santo usa la palabra de Dios para la formación espiritual. Proverbios, todos los capítulos 31 nos enseña eso. Ahora, dice el versículo 2. De esa escuela, cuando nosotros seguimos esa escuela, somos sensibles a la voz del Espíritu Santo, entenderemos, de acuerdo a lo que dice el versículo 2, que nos va a librar de la muerte, la justicia. Ve tu Biblia, porque es lo que dice: tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de la muerte. La sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que se aplica en mi vida, me va a salvar de la muerte y le va a ser una victoria para la justicia. ¿Me van siguiendo? Ahora, de allí, cuando una persona está siguiendo la palabra de Dios, es sensible a la voz de Dios, está tomando la escuela, ese joven, ese aprendiz, ese discípulo, y está siendo sensible a la voz del Espíritu Santo, la justicia lo libra de la muerte. Y de acuerdo a lo que dice el versículo 3, no dejará padecer de hambre al justo, estará en las promesas de Dios. ¿Me sigues? Confío en Dios, me instruye a través de su palabra. La justicia se aplica en mi vida. Esa me da a mí en mi vida, en mi corazón, confianza, esperanza en sus promesas. ¿Me van siguiendo? Versículo 4. Por consiguiente, lo que Dios me ha dado para trabajar, y en el trabajo voy a encontrar en lo que yo haga el favor de Dios. ¿Por qué? Porque soy sensible a la voz de Dios. Mi vida está siendo íntegra, estoy siendo sensible y veo las promesas de Dios en mi vida. Por consiguiente, yo trabajo para la gloria de Dios, versículo 4, y el favor de Dios se manifiesta en mi vida, a tal forma que mi caminar, mi proceder en este camino, de acuerdo a lo que dice Proverbios 10:5, el que recoge en verano es el hombre entendido. Tengo entendimiento y confianza en Dios. ¿Sí me expliqué? Lo contrario, alguien que rechaza la palabra de Dios. Verso 10. El necio es tristeza de su madre. Es un terco, es un necio, rechaza las escrituras. Por consiguiente, como rechazó las escrituras y rechaza la sabiduría divina, rechaza la providencia de Dios, buscará el enriquecimiento, como dice Proverbios 1. Responderá a la falsa sabiduría, al engaño, a la mentira. Ven, despojemos al prójimo, llenemos nuestros bolsillos de dinero. Entonces el necio estará en vanidad, en vaciedad, puesto que confía en los tesoros de maldad, que no va a sacar provecho. Y como no ha sacado provecho, ni sacará provecho de los tesoros de la maldad, de la corrupción, del pecado, su iniquidad lo lanzará por medio de mentiras. Le hará creer que es lo correcto. Mas después de esto, como no vive en una esperanza, en una confianza, falta de paz, falta de seguridad, siempre será un perezoso. Proverbios 6. Y como no está en la confianza de Dios ni en el favor de Dios, este hombre dormirá en el tiempo de la siega, nunca hará nada y será vergüenza, será un negligente. ¿Hasta aquí encontramos la bendición de la palabra? ¿Sí voy siguiendo? ¿Sí me van siguiendo? Ahora, si yo he seguido la escuela de Dios, si me he dejado llevar en la prudencia de la sabiduría, y la victoria de justicia está teniendo éxito, permíteme la expresión, en mi vida, entonces yo veo las promesas de Dios. Pregunta: ¿cuáles son esas promesas? Vayamos a Proverbios
y veamos qué es lo que nos dice el Espíritu Santo. Proverbios capítulo 10, verso 6. A partir de acá, fíjate cómo es importantísimo, es muy importante que nosotros no dejemos de estudiar la Biblia, más aún no dejarla de vivir. Proverbios 16. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Podemos trazar este versículo en dos partes: las bendiciones para el justo, pero la violencia para los impíos, ¿cierto? Como lo trazamos acá en los primeros 5 versículos, mis amados hermanos en la fe. Y el versículo 6 continúa la entrega de proverbios de observación. Y como se puede ver, ninguno de los proverbios se encuentra de forma de imperativo, sino de afirmaciones basadas en experiencias repetidas de la vida. Y el versículo puede estar diciendo que dos cosas aparecen muy naturales. Una, bendiciones sobre la cabeza del justo. Ya habíamos citado como la bendición de José, que en persona se la da, pero este va a caer completamente sobre sus hijos. Dos, las mentiras de la boca, que salen de la boca de una persona violenta para esconder el hecho. ¿Qué es mejor en la vida? ¿Recibir bendición divina o gastar el tiempo cubriendo el pecado violento con las mentiras? La bendición de Dios muestra su favor, impactando al individuo o a la comunidad que anda rectamente en la vida con el Señor. Y tal favor indica la participación divina en el éxito de la persona dichosa. Ahora, vemos que hay promesas, versículo 3. Pero también el versículo 6 nos habla de bendiciones. ¿Cuáles son esas bendiciones en las cuales un creyente o un hijo de Dios, al vivir con integridad la palabra de Dios, va a tener? Primera carta a Timoteo, y la primera por mencionar son las bendiciones temporales, y la encontramos en primera carta a Timoteo capítulo 4, verso 8. Hay bendiciones temporales, hermanos, y el apóstol Pablo escribe a Timoteo. Quiere decir, mi hermano, que si yo estoy siguiendo prácticamente dentro de mi vida, en mi corazón, la sensibilidad de buscar a Dios con todo mi corazón y con todas mis fuerzas, y de tener una vida con integridad. La vida de integridad es que el resultado de la gloria de Dios en mi vida. Filipenses capítulo 1, versículos 9 al 11. ¿Cuál es la gloria de Dios? La gloria de Dios, de acuerdo a lo que dice Éxodo, cuando el mismo Moisés le pregunta y le dice: quiero ver tu rostro, quiero ver tu gloria, no se le permitió más que ver sus espaldas, y habla de ahí de misericordia, de bondad, de salvación. La gloria de Dios, mis amados hermanos en la fe, es la combinación de los atributos de Dios, los cuales tienen que estar, atributos comunicables, los cuales tienen que estar en la vida del creyente, y eso es darle gloria a Dios. Esto es maravilloso. ¿Qué es la gloria de Dios en mi vida? Los atributos comunicables de Dios en mi persona: amor, gozo, paz, benignidad, misericordia. Eso en mi persona. Cuando a mí me cae el 20, estoy entonces dentro de la escuela de Dios. Y cuando en mi carácter, no temperamento, cuando mi carácter está formado por el Espíritu Santo, la victoria tiene justicia. Entonces, pongámosle así: como consecuencia, las promesas de Dios vienen a mi vida. Por ejemplo, la primera, bendiciones temporales. Dice primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Muy bien. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Mira, la piedad consiste en el ejercicio espiritual. Es verdad que el ejercicio físico tiene una bendición en las personas, y aunque Pablo dice poco aprovecha, es poco provechoso, habla de una mayor garantía: el ejercicio espiritual. Oración, comunión con el Padre, búsqueda intensa, perseverancia del cristiano en la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios. Ese es el verdadero ejercicio.
Claro, esto no justifica que no hagamos nada, pero el verdadero ejercicio y la verdadera piedad es porque en él hay promesas y bendición. Y aunque es algo digno de estima y que se use correctamente, nos habla de que nosotros tenemos que ser piadosos, que no nos beneficiemos a nosotros mismos, que el beneficio sea de otro. Y la piedad tiene la promesa tanto de la vida presente como de la venidera. Esa es la primera bendición, tan solo por mencionar. Segunda bendición que podemos nosotros tener: bendiciones del hombre. Hay muchos que están atorados. Job capítulo 29. Job 29. ¿Qué? Del 11 al 13. Mira, nos podemos estacionar muy buen tiempo con lo que es la integridad, la gloria de Dios, nuestro cuerpo como instrumentos de justicia. Darle la gloria a Dios es entonces pues los atributos comunicables en nuestra vida y cumplir el propósito con el cual nosotros hemos sido creados, y no lo contrario, de acuerdo a lo que dice Romanos 1 del 16 al 32, inmoralidad sexual. Bueno, cuando yo empiezo a caminar en integridad, Filipenses capítulo 1 verso 9 al 11, entonces empiezo a escoger lo mejor para la gloria de Dios. Y cuando empiezo a escoger lo mejor, quiere decir que yo con mi vida, ojos, mente, corazón, todo, sentidos, riñones, entrañas, todo, son para la gloria de Dios, están dedicados para Él. Entonces no voy a afanarme por las promesas de Dios, pero estas sí van a venir. Ahora fíjense ustedes, bendiciones del hombre. Job capítulo 29. Y hay muchos hermanos que pueden estar atorados, no siguen adelante, no tienen el valor de caminar hacia el frente, de seguir hacia el frente. Dice el apóstol Pablo: una cosa hago, prosigo a la meta, de frente. O sea, ¿sabes qué? De frente, como una carrera, como lo menciona el apóstol Pablo, con la mira hacia adelante, con una mano hacia adelante y otra hacia atrás, tipificando la carrera. Ya no miro hacia los lados, ya sigo hacia adelante. ¿Hasta dónde? Hasta llegar a la meta. Y hay muchos cristianos, muchos matrimonios, muchos hijos de Dios que no saben el propósito de Dios en su vida, que no han conocido, no han disfrutado la paz que sobrepasa todo entendimiento. Están atorados en el pasado unos, otros están atorados completamente en el pecado y no están disfrutando la victoria de la justicia. Pero si quieren las bendiciones, al pueblo de Dios se le permitió conocer sus obras. A Moisés se le permitió conocer los caminos de Dios. ¿Qué es mejor? Y el pueblo mayormente busca las obras. Mira, fíjate lo que dice Job, capítulo 29, verso 11 hasta el 13. Dice la palabra de Dios: los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que me iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. En concreto, los motivos por los cuales se elogió a Job es porque ayudaba a los afligidos. Acuérdate también del Salmo 72 versículo 12. Y cuando un afligido clamaba ayuda, en el tiempo de angustia, en el tiempo de desesperación, en el tiempo que estabas tú angustiado, Dios se acuerda, no que se te haya olvidado, Dios se acuerda de ti y trae promesas de rescate, de bendición. Dios mío, esto es maravilloso. Aquel que está viviendo en integridad y su escuela es la palabra de Dios. Queremos más las bendiciones, hermanos.
está mal, no es prioridad. ¿Cuáles son otras de las bendiciones? Las bendiciones de Dios. Eres un santo. De las otras bendiciones, ¿cuáles son? Ya vimos cuál. La primera, ¿cuál es? ¿Cuál? ¿Apuntaron? Segundo. Tercero. Y hay muchas, para aquel que vive en integridad. Búscate Salmos 3:8. Adelantito de Job. Salmos 3:8. Y en Salmos 3:8, mis amados hermanos en la fe, nos encontramos que habla de bendición, de salvación al pueblo. Dice el Salmo 3, verso 8. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo, ¿qué dice la Biblia? Sea tu bendición. Habla de una liberación de amplio alcance. El carácter general, tanto el ámbito de lo temporal como de lo eterno. No hay nada más hermoso, mis amados hermanos en la fe. Ponle cuidado. ¿Te acuerdas de la lectura de Daniel cuando Nabucodonosor se puso mal, que se creía completamente a la altura de Dios? Y que él veía que el palacio y que todo lo tenía, y que él tenía su palacio, dinero, posesiones. Y cuando una persona no tiene una identidad en Cristo, mis amados hermanos en la fe, cuando alguien no conoce o no sabe quién es en Cristo Jesús, sus ojos, su mente, su corazón, su vida está centrada en lo exterior. Primera carta de Juan lo dice en el capítulo 3. Y si tú lees todo primer carta de Juan, son las advertencias hacia una iglesia cristiana, entre ella los deseos del mundo, la vanagloria de la vida, que todo eso es pasajero. Pero si una persona está en Cristo, su identidad va a ser Cristo. El día que una persona pierda esto, su coche, su trabajo, su reputación, su fama, se viene para abajo, porque esa es su identidad. Pero el día que un cristiano pierda alguna otra cosa, pero no pierda a Cristo, sigue siendo hijo de Dios. Esto es lo que nos da identidad. Y esto es lo que nos da una vida de integridad. Y es lo que nos hace caminar en este mundo transitorio hacia adelante. ¿Me voy dando a entender? De modo que cuando yo estoy buscando la escuela de Dios, la victoria de Dios se hace en mi vida al negarme al pecado. Vienen como consecuencia promesas de Dios a mi vida, en mi trabajo, en mi oficina, en el lugar de mi labor, en mi casa, en mi familia. Hallo el favor de Dios porque estoy trabajando y actuando de tal manera que hay algo sobrenatural y hermoso que dice Pablo en la carta a los Filipenses en el capítulo 4. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, basada en la confianza de Dios. Eso dice Proverbios hasta aquí. Eso se lo dijo Salomón a su hijo. Ahora, ¿cuánto tiempo nos queda? 2 horas. Muy bien, gracias. Vete rápidamente a Proverbios 10, capítulo 10, verso 7. No vamos a llegar hasta el 10. Igual y Andrés nos sigue la semana que entra con el estudio. Pero fíjate qué hermoso. Proverbios 10:7. Dice la palabra de Dios:
Proverbios 10. 17. Muy bien. Ya vimos las bendiciones sobre la cabeza del justo y vemos también las mentiras que hay sobre las personas que no son cristianas. En el verso 6, la violencia cubrirá la boca de los impíos. Verso 7, la memoria del justo será bendecida, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Uy, fíjate que el versículo 7 se une al versículo anterior, el 6, a través de la palabra bendecir o bendición. Y esta palabra memoria viene del hebreo 2000, en tu diccionario es la palabra 2143. Y se escribe seker, ahí estás ahí lo tienen en su hojita. Y también se escribe o se traduce recuerdo, conmemoración, nombre, olor, recuerdo, memorable, memoria. Y se define como un testamento perpetuo o un memorial, de acuerdo a lo que dice Éxodo capítulo 3, versículo 15. Ahora póngale cuidado. Dios da su nombre Jehová, Yahvé. Da ese nombre, mis amados hermanos en la fe, como un nombre o recuerdo en Éxodo 18:4. Fíjense muy bien. Y el nombre de Jehová se recuerda por toda la eternidad. No así el de Amalek, que se borró para no tener un recuerdo, siendo totalmente olvidado. ¿Qué nos enseña el versículo 7? Que el justo y su testamento son una bendición. Y según Éxodo capítulo 20, versículo 6, la misericordia de Dios se muestra por 1000 generaciones a los que le aman y guardan sus mandamientos. Yo, el cristiano, el hijo de Dios, Dios tiene recuerdo de ellos, tiene memoria de ellos. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, mientras los que no son cristianos son olvidados, no están en el nombre de la vida. Y recapitulando, mis amados hermanos en la fe, desde el versículo 1 nos enseña el Espíritu Santo que si seguimos la escuela de Dios, si nosotros confiamos en ese Dios y vivimos en integridad, la victoria de Dios es sobre nuestra vida, las promesas de Dios son a nosotros, hallamos favor delante de Él, nuestra vida está llena en confianza, en esperanza en nuestro Dios. Y a más de eso, nuestro nombre no va a ser olvidado. La memoria misma es una bendición para la familia y para la iglesia. Ahí lo tienes en tu hoja. Porque dice la Biblia, bendita es la memoria de un padre piadoso, de acuerdo a lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 7. Bendita es la memoria de un ministro, de acuerdo a lo que dice Proverbios capítulo 31, verso 28. Bendita es la memoria de un rey justo, segundo libro a los Crónicas, capítulo 35, verso 24. Los estoy leyendo porque están en sus hojas. Bendita es la memoria de un benefactor público, de acuerdo a lo que dice segundo libro a los Crónicas, capítulo 24, versículo 6. Bendita es la memoria de un cristiano, de acuerdo a lo que dice Marcos capítulo 14, versículo 9. Amados hermanos en la fe, Dios tiene memoria de nosotros. De modo que cuando nosotros podemos estar en alguna aflicción o alguna prueba que nos causa dolor por ser cristianos, por serles fieles a Dios, Dios tiene memoria de nosotros. No estamos olvidados. El peor error de un cristiano es creer que a nadie le importa cuando estoy en el libro de la vida. Por otra parte, el nombre de los impíos se va a podrir. Y esta palabra podrir o la palabra pudrirá es la palabra 7538 en tu diccionario, rakam, y habla completamente de decaer, que es una carcoma, pudrición.
Y al recordar al impío malvado que se llega a la destrucción causada por los gusanos cuando están comiéndolo, se va a pudrir. La traducción es carcoma. El rastro del impío es de violencia en sus bocas. Y eso lo estudiamos muy bien en los primeros capítulos de Proverbios. Y los comparamos con Efesios capítulo 5, con las truanerías. Que es una truanería, es tercera vez que lo enseñamos. Son los albures, las palabras de doble sentido. Entonces un cristiano no tiene que estar hablando palabras de doble sentido. Santiago escribe también: oye, de una fuente sale agua amarga y agua dulce. No debe de ser así. Entonces, mis amados hermanos, en cuanto se refiere a los impíos, verdaderamente su boca habla de lo que tienen en el corazón. Y si habla puras majaderías, puras groserías, su vida es únicamente recordar el 10 de mayo, es una persona que no se cree que sea cristiano. ¿Por qué? Léete Romanos capítulo 3. Veneno de áspid son sus gargantas. Y la traducción literal en Romanos capítulo 3 es un muerto que es abierto, que expide un olor a putrefacción. Es lo que hacen esas palabras. Y los cristianos no estamos muertos. Amados, un impío está marcado por la condenación. Su memoria se pudre en corrupción. Ahora vayamos a Proverbios capítulo 10, versículo 8. Es de vital importancia, mis amados hermanos, en la fe ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Dice Proverbios 18: el sabio de corazón, ¿qué dice la Biblia? Recibirá los mandamientos. Ahí te va la humildad. Esto se le llama humildad y mansedumbre. El necio rechaza la palabra de Dios. El necio rechaza completamente una vida de integridad. Él es vanidad, Eclesiastés. Acepta más las mentiras. Es un perezoso y negligente. Y en el versículo 8 nos habla a manera de, o se está comparando al sabio, o se está distinguiendo al sabio de corazón que recibe los mandamientos. Y esta palabra sabio, que es la palabra 2450 en tu diccionario hebreo, es la palabra hakam, que se escribe o se traduce como hábil, inteligente, prudente. En otras palabras, mis amados hermanos en la fe, el sabio, el inteligente, el sensible de corazón, el obediente a la palabra de Dios, recibirá los mandamientos. ¿Cómo? Ya dice la palabra de Dios: no desearás, por ejemplo, a la mujer de tu prójimo. No robarás. No hurtarás. Todos esos mandatos que nos da el Espíritu Santo no son únicamente para ver, ay, qué peligroso. No, es verdaderamente un mandamiento de Dios. Y el que es inteligente, el que es sabio, va a vivir y recibe los mandamientos. Vemos pues, mis hermanos, que el versículo 8 repite un tema frecuente sobre la manera, en la forma insensata de hablar de algunos que arruinan la vida. El sabio muestra habilidad, prudencia en el corazón, incluye a esto voluntad, incluye inteligencia, y desde donde se toman las decisiones, escucha y sigue las enseñanzas sapienciales. En otras palabras, medita la Biblia y la vive. Así, ser sabio de corazón no significa poner las emociones en orden, sino ordenar la manera de pensar, la voluntad y la facultad para tomar decisiones. ¿Qué quiere decir? Panchito López, que está en la escuela de Dios, que está viviendo una vida de integridad, que la victoria y la justicia están coronando su vida, lo hacen llevar en una vida de proceder, que está viendo las promesas de Dios en su vida. Haya gracia y favor delante de él. Su vida está llena de confianza. Por consiguiente, es una persona trabajadora. Así, de la misma manera, las bendiciones de Dios están desde José, desde Abraham,
Jacob, desde toda esa genealogía espiritual hasta los cristianos salvos que somos por adopción, están esas bendiciones en nuestra vida. Y Dios se acuerda de nosotros a tal manera que también nosotros vemos en nuestro corazón que tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. Y un cristiano bien instruido acepta los mandamientos de su padre como lo hizo Abraham, de acuerdo a lo que dice Hebreos capítulo 11 versículo 8. Y un cristiano sensible a los mandatos de Dios los recibe con entusiasmo y se encuentra a los pies de su maestro. Juan capítulo 21 versículo 7. Cuando se echó a nadar uno de los discípulos, ya resucitado Jesús, para encontrarse con él. Es el maestro. No hay nada más hermoso y maravilloso en la vida de un cristiano que en oración, 1 hora, 2 horas, no sé cuánto pases, ¿verdad? Que vengas a orar, no estar con tus rogativas, alabar, adorar, exaltar, bendecir el nombre de Jesús, y que su Santo Espíritu que mora dentro de ti, que se ensancha, te haga morir al yo, ese mismo te lleve en una vida de integridad. Estás viendo que tu cuerpo es morada del Espíritu Santo, te hace vivir completamente en sacrificio vivo, a tal manera que recibes estos mandamientos como promesa, y ahora estás viendo las promesas de Dios y la confianza que te da el Espíritu Santo en su santa palabra, hermanos. ¿Me estoy explicando? Verso 9. El que camina en integridad, aquí nos podemos tardar demasiado, anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Integridad y confianza. Estas dos son compañeras en el camino del hombre bueno. Esta palabra íntegro la encuentras en tu diccionario hebreo, y es la palabra 8537 y se escribe tom. Y la palabra 8537, que es tom, habla de alguien íntegro, completo, realizado, maduro. Un cristiano que está ganando batallas, las batallas de la carne, es un cristiano que está madurando, creciendo. Si cada 8 días te la pasas pidiendo perdón a Dios por el mismo pecado, Dios mío, algo pasa. Si entre semana tomaste la pornografía y luego al día siguiente la rompiste y cayó al cesto de basura o al bote, y al tercer día otra vez con lo mismo, algo está pasando. Santos, la madurez viene por guardar las enseñanzas que nos da confianza en Dios. La integridad se caracteriza en la vida cristiana. La integridad no es ausencia del pecado, La integridad es delante de Dios y no de los hombres. La integridad es delante de Dios y no de los hombres. No porque está mi jefe me porto bien. No porque está el jefe de oficina, el boss, ahí está, me porto cuadradito, checadito, y ya cuando se va hago lo que me viene en gana. No es así, La integridad es delante de Dios. Hermanos, guardemos nuestro corazón, vivamos para el Señor con integridad, y el tiempo que nos quede de vida sean para la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti te damos gracias, Padre, porque tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro Dios. En ti, Señor, encomendamos nuestra vida, sabiendo plenamente que tu Santo Espíritu que mora dentro de nosotros nos lleva un día cada vez más a morir a las pasiones, a la carne, y que el Santo Espíritu gobierne en su totalidad todo nuestro ser, toda nuestra alma. Que cada palabra que salga de nuestra boca sea para tu gloria. Que cada pensamiento que se desarrolle en nuestra mente sea para tu gloria. Que cada decisión que nosotros tomemos sea para tu gloria. Gracias, Padre, porque podemos tomar estos estudios para recibir de ti. Y confiamos plenamente, Señor, en la libertad que nos has llamado en Cristo Jesús.
para vivir esa libertad conforme a tu voluntad. Y en esta preciosa escuela, viviendo con integridad, hemos recibido conforme a tu voluntad y no a la nuestra las promesas establecidas para tanto este tiempo pasajero en la tierra como en el celestial. Es tu Santo Espíritu el que nos lleva día a día, a través de la oración y la comunión íntegra contigo, a vivir en confianza, en esperanza, en paz. Hoy te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor. Y creyendo firmemente que en tu misericordia tú concedes el don del arrepentimiento, el don de la salvación, el don de la fe para salvación a los que tú ya has elegido. La Biblia, tu palabra, dice que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos. Pero la Biblia dice: hay perdón en Cristo Jesús, hay esperanza en Cristo Jesús. Y esa es la fe que nosotros predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, la Biblia dice: eres salvo. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que el Espíritu Santo te dice: quiero entrar en tu vida. Si usted quiere recibir a Jesucristo, recibir a Jesucristo no es entrar a una religión, es de verdad reconocer que usted y yo somos pecadores, que por la religión o nuestras obras no somos salvos, sino por el sacrificio de Cristo en la cruz. Y en el momento que yo lo creo, el Espíritu Santo, si le place, concede el don del arrepentimiento y la vida eterna. ¿Quiere usted recibir a Jesús? Junto conmigo, eleve esta oración y dígale: Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna. Creo con todo mi corazón que Jesucristo se puso en mi lugar, recibió el castigo que yo merecía. Su cuerpo sin vida fue resucitado por su Santo Espíritu, venciendo a la muerte y regalándome la vida eterna. Creo que soy salvo, no por mis méritos, sino por el sacrificio de Cristo en la cruz y su Santo Espíritu. Hoy te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si usted recibió a Jesucristo como su Señor y como su Dios, háganoslo saber a través de las redes sociales, donde con mucho gusto estaremos orando por usted. A nombre del doctor Armando Alducin y de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, le damos las gracias. Que Dios le bendiga, que tenga paz. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.